Hola, tengan ustedes un muy buen día. Mi nombre es Erika Lizeth Gutiérrez Figueroa, soy estudiante de la Universidad UNAD. Hoy le venimos a hablar acerca del salario y sus elementos y del CRE o impuesto a la renta para la equidad. El salario y sus elementos constitutivos. El salario, según el artículo 127 del Código modificado por la Ley 50 de 1990, establece que constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación del servicio, sea cualquier la forma o denominación que se adopte como prima, sobresueldos, bonificaciones, habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio o porcentaje sobre las ventas y comisiones. También dice que no se constituyen los salarios las sumas que ocasionalmente o por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de compañías solidarias y lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transportes, elementos de trabajo y otros semejantes. Protección del salario. Se prohíbe al empleador vender a sus trabajadores mercancías o víveres a menos que cumplan con estas condiciones. Otorgue libertad absoluta al trabajador para hacer donde quiera sus compras y de publicidad. Queda prohibido y se tiene por no hecho el pago que se haga en centros de vicio o lugares de recreo, en expendios de mercancías o de bebidas alcohólicas, a no ser que se trate de trabajadores del establecimiento donde se haga el pago. Según el artículo 149 del Código del Empleador, no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario sin orden suscrita por el trabajador para cada caso o sin mandamiento judicial. Queda especialmente comprendido en esta prohibición los descuentos o compensaciones por conceptos de uso o arrendamiento de locales, herramientas o útiles de trabajo, indemnización por daños ocasionados a los locales, máquinas, materias primas o pérdidas o averías de elementos de trabajo. Sin embargo, son permitidos los descuentos y retenciones por conceptos de cuotas sindicales y de cooperativas y cajas de ahorro autorizadas en forma legal, de cuotas con destino al sistema de seguridad social obligatorio y de sanciones disciplinarias impuestas de conformidad con el reglamento de trabajo e igualmente descuentos por concepto de retención en la fuente para pago de impuestos. Según el artículo 154 del Código, por regla general, no es embargable el salario mínimo o legal convencional. El artículo 155 expresa que en el excedente del salario mínimo mensual solo es embargable en una quinta parte. No obstante, el artículo 156 define todo salario puede ser embargado hasta en un 50% a favor de cooperativas legalmente autorizadas o para cubrir sanciones alimenticias que se deban de conformidad al Código Civil. El salario. El artículo 145 define el salario como el salario mínimo, el que todo trabajador tiene derecho a percibir para atender sus necesidades normales y de las de su familia en el orden material, moral y cultural. El salario mínimo legal es el fijado por la ley. El salario mínimo convencional es el fijado en virtud de negociaciones colectivas de las empresas. El salario mínimo mensual legal vigente es de 616.000 y en subsidio de transporte es de 72.000 pesos. Normalmente el salario mínimo legal es modificado al inicio de cada año y su fijación modifica automáticamente los contratos de trabajo en que se haya estipulado un salario inferior. Salario integral, de conformidad con el numeral segundo del artículo 132 del Código, cuando el trabajador devengue un salario
ordinario superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que, además de retribuir al trabajador ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajador nocturno o extraordinario o al dominical y festivo de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especies, y en general las que se incluyan en dicha estipulación excepto vacaciones. En ningún caso el salario integral podrá ser inferior a 10 al monto de 10 salarios mínimos legales mensuales más el factor prestacional correspondiente a la empresa, que no podrá ser inferior al 30% de dicha cuantía. Este salario no estará exento de a las cotizaciones de la Seguridad Social, de los aportes para fiscales, SENA y CBF y cajas de compensación familiar. Salario en especies: constituye salario en especies toda aquella parte de remuneración ordinaria o permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como alimentación, habitación o vestuarios que el empleador suministra al trabajador o a su familia, aspectos importantes a tener en cuenta en el salario en especies. El salario en especies debe valorarse expresamente en todo contrato de trabajo. A falta de estipulación o de acuerdo sobre su valor real, se estimará perincialmente sin que pueda llegar a constituir o conformar más del 50% de la totalidad del salario. No obstante, cuando el trabajador devengue el salario mínimo legal, el valor por el concepto del salario en especies no podrá exceder el 30% del salario total devengado. Ahora, el pago que se haga al trabajador debe corresponder a la retribución que el empleador hace al trabajador por la prestación de sus servicios. Esto quiere decir que aquellos pagos que no corresponden a la contraprestación del trabajador no hacen parte del salario. CRE o impuesto a la renta de la equidad. A partir del 1 de mayo del 2013 se crea la retención en la fuente a título de CRE. Es una nueva retención en la fuente establecida en la ley 1607 del 2012. El CRE o impuesto a la renta para la equidad es un impuesto de carácter nacional. El hecho generador de este impuesto lo constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el año o periodo gradable. Los contribuyentes del CRE dejarán de pagar los aportes patronales al SENA y CBF. Los aportes a salud patronales los dejarán de pagarse a partir del 1 de enero del 2014. La exoneración de pagar los aportes antes mencionados es para los salarios inferiores a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los empleadores de trabajadores que devenguen más de 10 salarios mínimos legales vigentes, sean o no sujetos pasivos del impuesto CRE, seguirán obligados a realizar los aportes para fiscales y las cotizaciones obligatorias de seguridad social en salud para estos salarios. ¿En qué consiste el impuesto CRE? Es el impuesto sobre la renta para la equidad, aportes con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declaradas del impuesto sobre la renta y complementarios en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social, impuesto creado a partir del 1 de enero del 2013 según el artículo 20. También son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad las sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos permanentes. Tarifas del impuesto CRE. El impuesto de renta para esta vigencia es del 25 más el 8%, según entonces es igual al 33%. Para este año es del 8% y se espera que para el 2015 sea del 9%. Hecho generador. Lo constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos del impuesto en el año o periodo gradable respectivo. Distribución del impuesto por parte del Gobierno Nacional. Para este año
es del 1.4 SENA y antes era del 2%. ICBF 2.2%, antes era del 3%. Salud 4.4%, antes era del 8.5%. Finalidad de la reforma: no gravar la creación del empleo, sino las utilidades de las empresas. En esta forma se financiará garantizando el monto equivalente al que aportaban los trabajadores a título de contribución para fiscal para los mismos fines.